una alegría poder estar aquí acompañando esta actividad en Río Grande. Lamento al mismo tiempo no poder estar personalmente y haberme tenido que volver a Buenos Aires antes de poder dar esta charla frente a todos ustedes. Por suerte está esta posibilidad de la grabación, pero bueno, lo importante es apoyar esta actividad. Estamos aquí desde la Secretaría de Malvinas, desde la Cancillería Argentina, para apoyar la actividad que está desarrollando la Intendencia de Río Grande junto con la Gobernación, junto con ONGs, que plantea un tema principal y un tema que es muy importante para nosotros, que es el tema del diálogo, que es el tema del Atlántico Sur y en particular desde nuestra Secretaría el tema de Malvinas. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué queremos acompañarlos? ¿Por qué queremos apoyarlos? ¿Por qué felicitamos por esta iniciativa y hacemos el esfuerzo de estar en Río Grande? Bueno, principalmente porque estos temas son temas que son centrales para todo el país. Son importantes, por supuesto, para la provincia de Tierra del Fuego, porque esta provincia es, sin lugar a dudas, la provincia que alberga las islas del Atlántico Sur, las Malvinas, la Georgia, la Sandwich, que alberga los espacios marítimos circundantes. Es, sin lugar a dudas, y me tocó a mí como senador, inclusive votar los límites en el Congreso de la Nación, y eso permite que esta provincia incluya toda esta región. Y es importante para nosotros apoyar el sentimiento que hay en esta región, que es un sentimiento muy particular que tiene que ver con la recuperación del ejercicio de la soberanía en toda esta zona. Nos parece importantísimo que el tema sea diálogo y que el elemento central sea la posibilidad de conversar y discutir cuáles son los caminos para poder desarrollar el Atlántico Sur de manera pacífica. Y decimos que es importante porque desde el 83 en adelante, a partir de que los argentinos hemos recuperado la democracia, ha habido una definición que no es de un partido y no es de un gobierno. Ha habido una definición que es una definición de todas las fuerzas políticas y que nos tocó también en aquel momento como senador discutir aquí en Ushuaia cuando votamos justamente la declaración de Ushuaia, donde todas las fuerzas políticas, absolutamente todos los bloques parlamentarios, votamos 10 puntos en los cuales incluimos entre ellos la decisión de la Argentina, de su democracia, de sus fuerzas políticas y sociales, de que el único camino que tenemos para la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas y las zonas adyacentes es el de la paz, es el diálogo y es el de la diplomacia. Este hecho nos permite a nosotros pensar que diálogos como el de Río Grande abren la puerta junto con otros países, junto con otros organismos intergubernamentales, junto con las Naciones Unidas, fundamentalmente con los hermanos de América Latina y con nuestros hermanos del Atlántico Sur del África, poder discutir estrategias para esta región. Hay que pensar, y es un segundo elemento que a nosotros nos produce realmente alegría de estar aquí, hay que pensar que estamos hablando de una zona, la zona del Atlántico Sur, que estamos hablando de 4.700.000 kilómetros cuadrados. Hace muy poquito nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó un programa que se llama Pampa Azul, donde Argentina pasa a tener una mirada de toda la riqueza, de toda la potencialidad de desarrollo que hay sobre esta región, a partir de la articulación del trabajo de 6 ministerios, donde la perspectiva es una perspectiva de investigación científica, de desarrollo y de crecimiento, vinculado a las riquezas ictícolas, a las riquezas hidrocarburíferas, a la biodiversidad, a las riquezas minerales y también a la puerta que se abre, sin lugar a dudas, hacia la Antártida desde el Atlántico Sur. La Argentina empieza a tener una mirada también de esta región hacia adelante, sabiendo que es uno de los potenciales más importantes que tiene para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina, y ustedes son quizás aquí en Tierra del Fuego, aquí en Río Grande, quienes lo viven más de cerca. Pero también hay un tercer elemento que nos parece central destacar de esta reunión, de estos diálogos, y que tiene que ver con que están organizados fundamentalmente desde la perspectiva de una cultura de paz y está apoyado por organismos de Naciones Unidas que plantean la idea de que el desarme y la paz es el camino para el desarrollo de los pueblos y que no se puede resolver ningún conflicto en el mundo si no es a través del diálogo. Este es en un momento donde vemos tanto horror, donde vemos tantas guerras, donde vemos tantos desastres que están ocurriendo en el mundo, vulnerando derechos humanos básicos, nos parece que este es un hecho central, plantearlo como eje de este debate en Río Grande. Y a nosotros nos parece que es un eje central, particularmente como argentinos,
porque mientras que estamos hablando, mientras que yo dirijo este mensaje, mientras que ustedes me escuchan, aquí muy cerca, quizás no más allá de 500 kilómetros, estamos frente a una de las bases militares más importantes de toda la región. Hay que decirlo con todas las letras, lo dijo nuestra presidenta el pasado 2 de abril. Estamos frente a una base militar enorme que no tiene, como dicen aquellos que los propietarios de la base, quienes la poseen, Reino Unido, no tiene ningún sentido defensivo, porque, como hemos señalado, no hay ninguna posibilidad de que la democracia argentina tenga alguna perspectiva de utilización de armas. Entonces, no es de ninguna manera una base defensiva. Hemos visto hace muy poquito tiempo el lanzamiento de misiles que ha habido como ejercicios militares en una zona que no tiene, insisto, ninguna razón de ser. ¿Por qué tenemos esa base militar ahí? Bueno, no la tenemos porque Argentina signifique un peligro, no la tenemos porque haya alguien en nuestro país que piense que hay otra vía que no sea la vía pacífica. La tenemos porque representa todavía una reminiscencia del colonialismo. Tenemos que recordar que los países coloniales, allá por el siglo XVI, XVII, XVIII, generaron y trataron de ocupar el mundo a partir de su presencia militar y su poderío militar, y a través de esa voracidad que la manifestaron en nuestra región, no solo en Malvinas, la manifestaron en las invasiones inglesas, la manifestaron en la vuelta de Obligado, la manifestaron tratando de vulnerar nuestra soberanía, esa idea de conquistar regiones para tener una presencia militar que les permita ganar mercados en aquel momento, y en este momento en el sur ir por las riquezas que son riquezas claramente de la región, de América Latina y en particular de los argentinos, e ir también por el acceso a la Antártida y por el control del canal bioceánico. Ese es el hecho central de por qué está esa base militar allí. Está fundamentalmente para tratar de consolidar esa capacidad de conducir, esa capacidad de decidir qué es lo que ocurre en una zona que, como sabemos, está a 14.000 kilómetros de Londres. Nuestra preocupación central, entonces, sobre esa base militar no es una preocupación de los argentinos, es una preocupación claramente regional. Lo ha manifestado el Mercosur, pero también lo ha hecho el UNASUR, todos los países de América del Sur, pero lo ha hecho también la CELAC, la Comunidad de Naciones de América Latina y del Caribe, lo ha hecho en la última reunión de Asunción la OEA, y muy poquito tiempo atrás, hace un mes, nada menos que 133 países reunidos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, el G77 más China también se definió en ese sentido. Lo han hecho también los países africanos, lo han hecho los países asiáticos en su cumbre con los países latinoamericanos, y esto pasa a ser un clamor mundial. La pregunta y la discusión y el debate donde nosotros nos tenemos que centrar es qué pasa en el mundo de que, a pesar de que la comunidad de naciones exige que haya un diálogo bilateral entre Reino Unido y Argentina para la resolución de la recuperación del ejercicio de la soberanía en las islas, esto no ocurre. ¿Por qué algunos países son sancionados fuertemente por otro a raíz de que las Naciones Unidas han tenido declaraciones y los países no la han cumplido, y algunos países, los que tienen derecho a veto, se dan el lujo de no cumplir una y otra vez las resoluciones de Naciones Unidas y no ocurre nada? Es bueno plantearlo en este momento, porque estamos a muy pocos días, el próximo 9 de septiembre, es decir, dentro de muy pocos días, se van a cumplir 50 años de un momento histórico muy importante para la Argentina, que fue el alegato que se conoce como el alegato Ruda, la primera vez que Argentina integralmente plantea en la Comisión de Descolonización, en el plenario de Naciones Unidas, plantea con integralidad la posición respecto del ejercicio de la soberanía en Malvinas. Ya lo había hecho antes Bramuglia en la década de 50, cuando lo planteó para la Organización de Estados Americanos de aquel momento, y fue importantísimo porque ahí tuvimos la solidaridad de los países de la región. Pero este alegato Ruda, donde plantea todos los antecedentes históricos y jurídicos que hacen que Argentina sea la legítima poseedora de la soberanía sobre las islas, permitió que al año siguiente, es decir, el próximo año, se van a cumplir 50 años, esto ocurrió en el año 1965, el próximo año se van a cumplir 50 años de lo que conocemos como la Resolución 2075, que para la Argentina es
un hecho fundamental. ¿Por qué? Porque plantea dos temas muy importantes. En primer lugar, que estamos ante un caso de colonialismo muy particular. Es un caso de colonialismo que no se resuelve a través de la libre determinación de los pueblos, porque el pueblo que vive en Malvinas es un pueblo implantado. El pueblo que vivía ahí antes de 1833 era el pueblo argentino. Hay un pueblo que fue echado de Malvinas y que el que está allí es parte de la estrategia colonial que han tenido los británicos. Desde esta perspectiva, claramente las Naciones Unidas plantean que el diálogo para la resolución del conflicto es entre Argentina y el Reino Unido, y lo plantea de una perspectiva tal que dice que ese diálogo tiene que ocurrir, tal como lo plantea también la Constitución Nacional, teniendo en cuenta los intereses y el modo de vida de ese pueblo, pero no, y fue parte del debate, lo intentó en varias asambleas, e incluso Reino Unido colocar como un eje central, sí tener en cuenta los intereses, sí tener en cuenta el modo de vida, pero no los deseos respecto del territorio que está allí. No pueden definir que ese territorio que fue usurpado por la fuerza sea parte del Reino Unido, como Inglaterra sin lugar a duda lo viene planteando. La segunda cuestión que es importante para nosotros plantear es que esta resolución de 1965 fue la base para el planteo de cómo tiene que resolverse este problema. Y sin lugar a duda, la cuestión Malvinas es de resolución de forma bilateral en un diálogo entre Reino Unido y Argentina. ¿Es una locura lo que estamos planteando? ¿Es algo que se le ocurrió a la Argentina? No. Es algo que ha resuelto las Naciones Unidas, donde hay 9 resoluciones de la Asamblea General, hay 40 resoluciones del Comité de Descolonización, y hay que decirlo también, al año siguiente de 1975, después de que las Naciones Unidas saca esta resolución, comenzaron las negociaciones. Vino el canciller británico a la Argentina, se reunió con el canciller argentino y firmaron un acta de comienzo de las negociaciones que, como planteó nuestra presidenta cuando visitó el Comité de Descolonización, estas negociaciones duraron hasta prácticamente el 82. Y estas negociaciones, que en el año 74 hubo propuestas concretas sobre los mecanismos y la forma para proceder a la transferencia de la soberanía, con cartas que el Foreign Office envió a la Argentina, no pudieron avanzar porque nunca el Reino Unido dio pasos serios en dirección a restituirnos el ejercicio de la soberanía. Entonces, desde esta mirada, los dos temas fundamentales, por qué es bilateral, por qué el camino es la negociación, están planteados y los reitera Naciones Unidas todos los años. Hace muy poquito también por consenso el Comité de Descolonización, que incluye 29 países, lo ha planteado. Hace muy poquito lo hemos escuchado aquí en la Argentina del presidente de China, lo hemos escuchado también de Putin cuando estuvo en la Argentina. ¿Por qué Rusia apoya a la Argentina? Insisto, hay un consenso internacional respecto de la perspectiva de la resolución pacífica y del diálogo respecto de Malvinas. Esto nos parece que es central plantearlo, y nos parece central plantearlo aquí en Río Grande. Insisto, nosotros tenemos una mirada histórica y tenemos una mirada jurídica de cuáles son los derechos de Argentina respecto de Malvinas, pero también tenemos una mirada hacia adelante. Cuando me referí hace unos minutos a Pampa Azul, estamos hablando de una Argentina que necesita desplegarse fundamentalmente en esta región hacia el Océano Atlántico, que necesita con sus socios de América Latina y del África custodiar que esta zona sea una zona de paz y que podamos mirar de cara al futuro junto con las naciones hermanas una perspectiva donde realmente podamos trabajar en forma conjunta para que, insisto, la energía, los minerales, la pesca, la biodiversidad que hay en esta zona, que es una de las más ricas del mundo, pueda ser patrimonio de todos los argentinos, de todos los latinoamericanos y todas las naciones también africanas con las que compartimos el Atlántico Sur. Quiero terminar este breve saludo señalando que, sin lugar a dudas, los argentinos llevamos sobre nuestras espaldas una situación muy particular, que es haber visto combatir a nuestros hermanos por la soberanía en Malvinas. Hemos estado estos días con ellos,
con los excombatientes, hemos estado con los familiares de aquellos que cayeron en Malvinas, y una y otra vez reafirmamos nuestro compromiso con ellos respecto del futuro restablecimiento del ejercicio de la soberanía en las islas. Y estamos seguros, mirando hacia el futuro, que tarde o temprano, en algún momento, la justicia triunfa. Realmente no hay experiencias en el mundo donde a la larga no haya triunfado la justicia y no haya triunfado, como en este caso, nuestro compromiso y el recoger el legado de quienes combatieron, quienes cayeron y quienes llevan sobre sus cuerpos y sobre sus mentes todavía el peso de haber estado allí en Malvinas, que nuestro compromiso con ellos radica como argentinos en seguir peleando, e insisto, peleando por la vía diplomática y por la vía pacífica para poder recuperar el ejercicio de la soberanía. Desde la Cancillería, desde el Gobierno Nacional, desde la Secretaría de Malvinas, estamos acá. Termino felicitando a quienes organizaron este evento, felicitando a la gobernadora, felicitando al intendente de Río Grande, felicitando a las ONGs que trabajaron en este trabajo, agradeciendo a todos los invitados internacionales que están participando y acompañándonos en esta lucha, y pensando también de que es la paz el camino por el cual nosotros vamos a recuperar aquello que Atahualpa decía, la hermanita perdida. Argentina no va a estar completa territorialmente hasta que todos estos territorios no podamos nosotros recuperar el ejercicio de la soberanía. Bueno, lamento, insisto, no poder estar en persona con ustedes, pero al mismo tiempo me congratulo de haber podido acompañar en el primer día a las autoridades y quienes organizaron este evento, y nos comprometemos a seguir apoyando el trabajo que hacen. Muchas gracias.